Hola chicos, ¿cómo andan? En el día de hoy vamos a ver la unidad 3 del programa que se trata de cromosomas. Nosotros ya hemos empezado a hablar de cromosomas en la unidad número 1 y entonces lo que vamos a hacer ahora es adentrar un poquitito más en este tema. Es una unidad cortita, así que van a tener ustedes el video en la plataforma para cuando ustedes estudien esta unidad, ¿sí? Repasemos un poquito lo que hemos visto. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas, como tienen ahí escrito, son estructuras altamente organizadas formadas por una única molécula de ADN y diversas proteínas y que contienen la información genética de un individuo, ¿sí? Hay dos cuestiones importantes acá. Uno, la información genética no es que está en el cromosoma per se, sino que está en el ADN que se ubica dentro del cromosoma, ¿sí? La molécula del ADN es justamente la molécula que contiene la información genética. Y por otra parte, fíjense que les dice en esta definición que hay una única molécula de ADN formando un cromosoma, ¿sí? Y esto es así, ¿sí? Hay una sola, única molécula de ADN que va a estar muy empaquetada gracias a las proteínas histónicas y no histónicas, que van a empaquetar justamente la molécula de ADN muchísimas veces, ¿sí? Eso por el lado de cromosomas. Mientras que la cromatina es el complejo de proteínas histónicas y no histónicas con el ADN eucariota nuclear, ¿sí? Fíjense que son definiciones muy parecidas, nada más que la cromatina no hace mención a una única molécula de ADN, sino directamente es una definición más general. Es el ADN en general unido a sus proteínas histónicas y no histónicas en el ADN eucariota nuclear. Sí, con el ADN eucariota nuclear. ¿Sí? Bueno, nosotros vimos también en la unidad anterior cómo estaba conformada la cromatina, vimos estas estructuras llamadas nucleosomas, que justamente era el conjunto de del octámero de histonas, ¿sí? Con su ADN enrollado, ¿sí? A eso le llamamos nucleosoma, ¿sí? Y fíjense cómo se unía un nucleosoma con el otro, síganme el cursor acá, gracias a el ADN linker, que es este ADN sueltito que tienen acá, y una proteína histónica llamada H1, que no forma parte del octámero, pero es indispensable para el empaquetamiento de los nucleosomas, ¿sí? Y esta estructura que teníamos acá abajo, síganme el cursor, la llamábamos cuentas de collar o collar de perlas, porque, bueno, es semejante justamente a un collar, ¿sí? Luego estos nucleosomas podían empaquetarse uno con otro y formar una estructura más compactada aún llamada solenoide. A su vez, el solenoide podía superenrollarse en sí mismo y formar en última instancia el cromosoma metafásico, ¿sí? Bueno, fíjense que en el ser humano nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, es decir, que tenemos un par homólogo en cada tipo de cromosoma, ¿sí? Uno deriva de la madre y el otro se deriva del padre, ¿sí? Y teníamos dos tipos de cromatina también. La heterocromatina, que se encuentra en la periferia del núcleo, es una cromatina muy condensada y es una cromatina inactiva. ¿A qué se refiere inactiva? Con que la maquinaria de la transcripción no va a poder transcribir justamente del ADN para formar una molécula de ARN, porque está justamente muy compactada la cromatina, es inaccesible para la maquinaria de transcripción. Mientras la eucromatina está dispersa por el núcleo, está menos condensada, y como está menos condensada, es como tener un libro abierto, ¿sí? Va a ser mucho más fácil para la maquinaria de transcripción poder justamente transcribir
las moléculas de ADN, ¿sí? Bueno, acá tenemos más o menos lo que estábamos diciendo anteriormente. Fíjense que tenemos en este esquemita cómo se compacta el material genético, ¿sí? Las moléculas de ADN. Fijémonos, tenemos una molécula de ADN, ¿sí? Esta molécula de ADN se enrolla en los nucleosomas, ¿sí? Fíjense. Estos nucleosomas a su vez pueden empaquetarse, estamos viendo grados de compactación de la cromatina acá, ¿sí? Entonces, fíjense cómo este collar de perlas se puede empaquetar formando una estructura llamada solenoide. Esta estructura llamada solenoide puede a su vez empaquetarse aún más, puede enrollarse aún más en sí misma, y en última instancia lo que vamos a tener, como nosotros ya hemos visto en la unidad 1, la estructura de la cromatina más compacta va a ser el cromosoma, ¿sí? Es en donde más compactada va a estar la cromatina. Y el cromosoma metafásico justamente es esta estructura en donde la cromatina va a estar lo más compacta posible, ¿sí? Bueno, veamos cómo es la estructura del cromosoma. Fijémonos, este es un cromosoma doble porque está compuesto por dos cromátidas hermanas, como ya hemos visto, ¿sí? Este cromosoma lo vamos a poder ver al inicio de la mitosis, ¿sí? Hasta la metafase vamos a tener este tipo de cromosomas, un cromosoma doble. ¿Por qué? Porque se replicó el cromosoma, ¿sí? Acuérdense, en la fase se replicó y luego se condensó y vamos a tener como resultado final un cromosoma así como estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces tenemos a dos cromátidas hermanas. Luego de esto, acuérdense que en la anafasa se van a dividir y van a formar dos cromosomas por separado y van a ser cromosomas simples, ¿sí? Bueno, fijémonos, vámonos a las estructuras. El cromosoma está formado por un brazo corto que por convención se ubica por arriba del centrómero, ¿sí? Que ya vamos a ver esa parte del cromosoma, y se lo denomina brazo P, ¿sí? Y por convención entonces se ubica en la parte superior. Luego tenemos una estructura llamada centrómero, que acá es por donde se va a unir el cinetocoro, que es este complejo proteico, que a su vez está unido al uso mitótico, y que justamente en la anafase es lo que va a separarme este cromosoma doble para formar un cromosoma simple, ¿sí? Bueno, esta constricción que vemos acá en el centrómero se lo denomina constricción primaria, y justamente divide a cada cromátida en dos brazos, en el brazo corto y en el brazo largo. Luego tenemos el brazo largo por debajo de la constricción primaria, lo vamos a llamar brazo Q, lo podemos encontrar como brazo Q en la literatura, y por convención de nuevo siempre se ubica por debajo del centrómero. Luego tenemos en la parte última del cromosoma el telómero, que es justamente la porción terminal del cromosoma. En algunos cromosomas vamos a tener una segunda constricción, que sigan el cursor, lo tenemos acá pintado de gris, que en algunos cromosomas es la región organizadora del nucleolo, ¿sí? Acá van a estar los genes para poder sintetizar los ribosomas, ¿sí? Y por debajo de esa constricción secundaria, entre la constricción secundaria y el telómero, en algunos cromosomas, no es en todos, vamos a tener una región llamada satélite, ¿sí? Bueno, listo. Entonces con esto ya dejamos de ver la estructura del cromosoma, ¿sí? Bien, esto yo quiero que lo tengan en cuenta, ¿sí? Fíjense que cómo diferenciamos entre un cromosoma doble a un cromosoma simple, ¿sí? Fíjense, acá estamos acá sigan el cursor, en este primer cromosoma que estamos viendo un cromosoma doble, condensado en metafase, ¿sí? Porque está
lo más condensado posible, ¿sí? Ahora, nosotros cuando ya nos vamos a la anafase, o a la telofase, ¿sí? Este cromosoma se separa en sus cromátidas hermanas, y ahora las cromátidas hermanas van a formar un cromosoma cada una, ¿sí? Entonces tenemos a los cromosomas hijos, también lo pueden tener en la literatura, ¿sí? Que van a ser cromosomas condensados, pero simples, ¿sí? Fíjense que hay una sola copia, en cada cromosoma, una sola copia de la información genética, mientras que acá la tenemos por dos, porque está duplicado el cromosoma, ¿sí? Eso simplemente para que lo tengan en cuenta. Bueno, nosotros podemos clasificar a los cromosomas según la posición del centrómero, perdón, y la longitud relativa de sus brazos, ¿sí? Cuando el centrómero lo tenemos en la porción media del cromosoma y tenemos brazos casi iguales en tamaño, lo vamos a llamar metacéntrico, ¿sí? Cuando el centrómero lo tenemos formando brazos en donde tenemos un brazo un poco más corto, el brazo corto es un poquito más corto que el brazo largo, lo vamos a llamar submetacéntrico. Acrocéntrico, el centrómero lo tenemos en la parte superior del cromosoma, formando un brazo corto muy pequeño y brazos largos, bien largos, ¿sí? Mientras que en el telocéntrico, justamente como le está diciendo el nombre, el centrómero se encuentra en o casi en la porción distal, en los telómeros del cromosoma, formando prácticamente un solo tipo de brazo, ¿sí? No vamos a tener brazo corto acá, vamos a tener un solo tipo de brazo, ¿sí? Bueno, sigamos. Ahora lo que vamos a analizar es cómo está constituido o cómo se organiza el material genético de un procarionte, ¿sí? Fijémonos. Por lo general, los procariontes, acuérdense que los procariontes no tienen núcleo, ¿sí? No hay una membrana nuclear que esté rodeando al material genético, ¿sí? El cromosoma es circular, por lo general, y está ubicado en el nucleoide. ¿Qué es el nucleoide? Es una región en donde se encuentra el cromosoma bacteriano, ¿sí? Hay como una región más o menos definida, pero esta región no está rodeada por una membrana como pasa en los eucariontes, ¿sí? Hay una sola copia de material genético, esto es importante que lo sepan. Nosotros somos, los seres humanos, somos organismos diploides, es decir, que tenemos dos copias del material genético, ¿sí? Los procariotas tienen una sola, ¿sí? Y el cromosoma es mucho más pequeño que el cromosoma eucariota, ¿sí? Además contiene estructuras llamadas plásmidos, que esto lo vimos en la unidad de ADN recombinante, ¿sí? Que son moléculas de ADN mucho más pequeñas que el cromosoma, que se encuentran separadas del cromosoma y se replican independientemente, ¿sí? No poseen genes esenciales para la supervivencia, pero sí van a tener genes, estos plásmidos, que le van a ayudar al organismo en su vida, ¿sí? Pero no son esenciales para la supervivencia del organismo, ¿sí? Bueno, acá tenemos un cuadrito comparativo entre los cromosomas y el material genético entre procariotas y eucariotas. Fíjense que la cantidad de ADN, acá le pongo poca, ¿sí? Pero es poca en comparación a los eucariotas, ¿sí? Esto es una tabla comparativa. La ubicación del ADN en procariotas es en el nucleoide, mientras que en las eucariotas es en el núcleo. El cromosoma, por lo general,
es uno solo en los procariontes y es circular, mientras que los eucariontes tienen varios cromosomas. Por lo general, estos son reglas generales, vamos a encontrar eucariotas que tienen un solo cromosoma, por ejemplo, pero por lo general tienen varios cromosomas y son lineales los cromosomas, ¿sí? La división celular se produce por fisión binaria en procariontes, mientras que en eucariontes por mitosis y meiosis, y el empaquetamiento del ADN existe en los procariontes, pero está menos empaquetado que en los eucariontes, ¿sí? Los eucariontes pueden condensar muchísimo el material genético, pueden concentrar muchísimo. Bueno, ahora nos toca hablar sobre la regulación de la expresión génica. ¿De qué es esto? ¿De qué estamos hablando acá? Bueno, la regulación génica son todos aquellos procesos celulares que aumentan o disminuyen los productos finales de los genes, ya sean proteínas o ARN, ¿sí? Este es un paso sumamente importante en la vida de un organismo. Fíjense que nosotros tenemos células de todo tipo, tenemos células como las neuronas, tenemos hepatocitos, tenemos células epiteliales, tenemos espermatozoides, tenemos óvulos, ovocitos, tenemos una gama impresionante de células distintas, ¿sí? Pero todas estas células, salvo las células sexuales, pero todas estas células, en su gran mayoría, tienen el mismo material genético, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que una célula, por ejemplo, una neurona sea una neurona y no sea una célula epitelial del pulmón, por ejemplo? Bueno, acá entra en juego justamente la regulación de la expresión génica. Si bien yo tengo el mismo librito de instrucciones para poder generar una proteína o para poder generar un ARN, yo lo que voy a hacer en la regulación de la expresión es justamente decir, bueno, voy a hacer este tipo de proteína, ¿sí? Voy a seguir el librito de instrucción para hacer esta proteína y no esta, ¿sí? Para que justamente yo haga una célula diferenciada, una con respecto a la otra, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué proteínas voy a generar yo en este librito de instrucciones, que es el material genético, voy a expresar diferentes tipos de células. Voy a generar distintos tipos de células, ¿sí? Yo puedo regular la expresión génica en varios pasos, ¿sí? Esto lo vamos a ver muy por arriba, pero yo lo que quiero es que sepan en qué pasos yo puedo regular la expresión de una proteína en una célula, ¿sí? Fíjense, el primer paso es la accesibilidad de la cromatina. Acuérdense que nosotros podemos compactar y descompactar la cromatina, ¿sí? Y nosotros vimos también que si está muy compactada la cromatina, es inaccesible para la maquinaria de transcripción entrar y poder transcribir del ADN para generar una molécula de ARN. Bueno, las células pueden controlar la accesibilidad de la cromatina justamente compactando y descompactándola, y así permitir y decidir en qué momento se va a expresar un gen, ¿sí? Ese es el primer paso. Después el segundo paso es la transcripción, ¿sí? Yo puedo utilizar factores de transcripción para justamente factores de transcripción positivos, ¿sí? En donde yo voy a poder, gracias a esos factores de transcripción, transcribir ADN, o también voy a tener factores de transcripción que van a ser represivos, ¿sí? En donde estos factores de transcripción, una vez que se unan al ADN, van a inhibir justamente la transcripción de ese gen. Fíjense que tengo dos tipos de factores de transcripción. Factores de transcripción que van a ser activadores de la transcripción, mientras que otros van a ser represores de la transcripción, ¿sí? Lo único que tienen que saber acá es que existen estos dos tipos y que un factor de transcripción se va a unir a la molécula de ADN en una porción cercana
en un fragmento del ADN cercano al gen que está regulando, y dependiendo de si sea un regulador que va a estimular la transcripción o un regulador que va a reprimir la transcripción, va a ser el camino, ahí se va a elegir el camino si justamente se va a transcribir o no ese gen, ¿sí? Luego tenemos el paso del procesamiento del ARN, ¿sí? Esto nosotros lo vimos en la unidad 1, y justamente acá nosotros necesitamos que el ARN tenga en ' extremos, como vimos, en sus extremos, justamente en el extremo 3' la cola poli A, y en el extremo 5' el capuchón, ¿sí? El cap 5', ¿sí? Esto es indispensable para que, uno, el ARN salga del núcleo, ¿sí? El ARN mensajero salga del núcleo, y por otro lado va a generar una estabilidad del ARN en el citoplasma, ¿sí? Entonces, en este paso también, si yo no completo estas adiciones en los extremos del ARN, por un lado, la molécula de ARN puede quedarse en el núcleo, o por el otro, va a producir una inestabilidad en el citoplasma, y las enzimas que tiene el citoplasma, que van a ser ARNasas, me van a degradar el ARN sin que se transcriba, ¿sí? Porque estas dos adiciones en los extremos sirven como protección del ARN, ¿sí? Además, acá vimos también el tema del splicing alternativo, ¿sí? Yo voy a poder controlar qué tipo de proteínas voy a generar a partir de un ARN primario, ¿sí? Bueno, luego el quinto paso es la traducción, ¿sí? Ahí yo voy a poder, justamente una vez que el ARN mensajero está en el citoplasma, yo voy a poder también ahí decidir si se va a traducir o no la proteína, ¿sí? Bueno, y esto se produce gracias a moléculas llamadas microARN, microARN de interferencia, que lo que van a hacer es pegarse a la molécula de ARN, y ahí puede suceder dos cosas: pueden esa unión al ARN mensajero con el microARN puede generar que se degrade el ARN mensajero, o que no se una el ribosoma al ARN mensajero para que se produzca la traducción, ¿sí? Y por último, el último nivel de regulación es a nivel proteico, ¿sí? En donde voy a estimular o voy a inhibir la actividad de una proteína, ¿sí? Agregándole grupos químicos a la proteína, como por ejemplo puede ser agregarle grupos fosfatos a una proteína, como la fosforilación, ¿sí? De esa forma yo voy a inhibir o a estimular la actividad de una proteína, ¿sí? Entonces, para que les quede claro esta última diapositiva, la regulación de la expresión génica es la forma como una célula controla qué genes en su genoma se van a expresar, ¿sí? La regulación está determinada por una información interna, y también va a estar determinada por una información externa de la célula. Una información interna, por ejemplo, puede ser en qué parte del ciclo estoy, ¿sí? O si el ADN, o si se ha roto una parte del ADN, ¿sí? Informaciones que tienen que ver con el medio interno de la célula, mientras que a nivel externo de la célula podemos mencionar señales químicas que provengan de otras células, que van a determinar qué tipo de proteínas voy a expresar, ¿sí? Haciéndome referencia yo como si fuera parte de la célula, o la célula. Bueno, listo. Entonces con esto terminamos la parte de regulación de la expresión génica, y en el próximo videito vamos a adentrarnos a
la definición de cariotipo y las importancias de este tipo de análisis que tengan en base al cariotipo, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá y seguimos en el próximo videito.